Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a lo que es el estudio, que estamos pendientes, estamos siempre con el estudio del Seol. Vamos en la tercera etapa ya de lo que es este estudio. Algo bien importante que quiero hacerles notar, aunque sabemos que pues, si estos videos los miran todo el mundo, ¿verdad? Y a veces uno puede decir cosas que otras personas pueden estar quizás no de acuerdo. Pero ya vamos con el tercer estudio de lo que es el Seol. Y ya vimos lo que es el infierno, ya vimos lo que es el Gehenna, el Tártaro. Y algo que hemos observado, que de todos los textos que hemos leído, quizás en algunos 2 o 3 se ha mencionado quizás el fuego. ¿No se han fijado ustedes? No han mencionado el fuego. Vamos a estudiar también ¿cómo se llama? Que tiene que ver con el infierno también. ¿Perdón? No, ese ya lo vimos. El horno de fuego. El horno de fuego. Y vamos a estar viendo, porque en todo lo que hemos visto de que señala que es el lugar de los muertos y señala que son lugares de tinieblas, de oscuridad, ¿verdad? Y señala un tanto al tipo de personas que van a ese lugar, que son la gente impía, la gente mala, y el lugar también donde van a pasar la gente que es obediente pues a las normas de Dios. Así de que vamos a leer Isaías capítulo 14. Gloria a Dios. Vamos a empezar ya lo que es el estudio. Isaías 14. Gloria a Dios. Queremos darle la bienvenida a los hermanos que puedan empezar a conectarse con este video en vivo y que puedan beneficiarse también del estudio. Isaías 14, vamos a leer el versículo número 9. Versículo número 9. Dice así: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Amén. Amén. Bendito Dios. Fíjense que hay comentaristas y la gente que interpreta las escrituras que creen o creían en aquel entonces que la gente cuando iba al Seol tenían atributos o los rangos profesionales que los acompañaban a ellos también a ese lugar, al Seol. Y estamos viendo el versículo número 9 de Isaías 14, donde dice que el Seol abajo se espantó de ti, dice. Note, el Seol se espantó de ti. ¿De quién está hablando? De un personaje que había descendido al Seol.
pero que el Seol mismo se había espantado al ver llegar a este personaje al Seol. Algo que nosotros al buscarle el verdadero sentido, vemos nosotros que el Seol mismo no tiene por qué espantarse de alguien que llegue a ese lugar. Amén, hermano. No tendría por qué espantarse el Seol mismo al ver que alguien llega a ese lugar. Porque la persona que llega, o sea, el alma que llega a ese lugar, llega a pagar, por así decirlo, por sus pecados, o sea, a condenarse. Es una persona que está condenada en ese lugar. No llega a hacerle ningún mal al Seol para decir que el Seol se espantó al ver que llegó este personaje. Pero notemos algo bien importante, que a manera de hacerle entender al ser humano, a la persona, que qué difícil es llegar, o qué crítico pues es llegar, ir a ese lugar. Pero también a manera de hacerle entender a las personas, a nosotros, a aquellas personas del pasado y nosotros que estamos en presente, que podamos entender de que hay personajes malos, pero tan malos, y que eso es lo que el escritor quiere hacer entender acá, que son personas tan malas que hasta el mismo Seol se espantan al ver que llega esta persona a ese lugar. Entonces, ¿quién creen ustedes que podría ser tan malo como para que el mismo Seol, el mismo infierno, se espante cuando llega esta persona a ese lugar? ¿Quién creen ustedes que podría ser tan malo? Tendría que ser Satanás, el diablo. Pero aún así, no tendría por qué el Seol espantarse al ver que llega. Pero por eso decía al principio que hay personas que creían en aquel entonces, los traductores, que la gente que se moría y que iba al Seol, gente mala, disfrutaban de algunos atributos de los cuales disfrutaban cuando estaban vivos acá, humanamente hablando. Porque dice, el Seol abajo se espantó de ti. Despertó, dice, a muertos que en tu venida salieron a recibirte. O sea, el Seol despertó a los muertos. Así que los muertos en el Seol no están dormidos. Allí no hay gente durmiendo, descansando. Allí la gente está en tormento. Allí están en tormento. No está nadie descansando como para decir, los voy a despertar a estos que vayan a recibir aquello. Pero es la mente de los traductores y de los escritores que así lo percibían, a manera, digo yo, de dar a entender lo malo que puede ser una persona y de lo tremendo que es estar en el Seol también, y la creencia también de que habían personas en ese lugar que podían disfrutar de algunos atributos de los cuales disfrutaban en la tierra, pero que nosotros sabemos que eso no es cierto. Allí nadie está disfrutando de los atributos, ¿verdad? Seguimos leyendo el versículo, dice, despertó muertos que en tu venida salieran a recibirte. Dice, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra. Hizo levantar de sus sillas a los príncipes de la tierra, como que en el Seol los príncipes que habían muerto, estando allí, seguían siendo príncipes. Y estaban en sus sillas, ¿verdad? En sus buenas sillas de príncipes, ¿verdad? Y que estos príncipes se levantaron para ir a recibir a este personaje que había llegado, que estamos pensando que se trata de Satanás, del diablo, ¿verdad? Y no solamente príncipes, sino que dice a todos los reyes de las naciones también que estaban en el Seol,
que seguían siendo reyes en ese lugar. Así lo creían en aquel entonces, que los que morían, los reyes que morían al ir al Seol, seguían siendo reyes y que seguían gobernando allá a las demás almas, ¿verdad? Levantó a los príncipes y a los reyes para que vinieran a recibirte, incluyendo, dice, sombras. Y eso lo pronuncia así la Reina Valera, la versión Jerusalén, la Biblia de las Américas, y también traduce espíritu de los muertos o simplemente espíritus. A veces dice espíritus de los muertos o espíritus, refiriéndose a estas almas que habían ido a parar a ese lugar. Acá puse una nota yo donde el pasaje hace referencia a Satanás. Y si ustedes tienen el capítulo que dije de 14 de Isaías, podemos leer el versículo número 12, si alguien quiere, lo tiene a la mano. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ese pasaje es atribuido a Satanás. ¿Cómo caíste, oh lucero? Dice. Lucero de la mañana, dice. Cortado fuiste. Ese pasaje nosotros sabemos que se atribuye a Satanás, ¿verdad? Pero también estamos viendo nosotros que acá, si nosotros leemos todo el capítulo, se está refiriendo al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia. Entonces podemos ver nosotros que también había ciertas similitudes o comparaciones, podríamos decir, de personajes malos, malvados, que también se podría decir que se hacían comparaciones con el mismo Satanás, ¿verdad? O que eran representaciones de Satanás acá en la tierra. Amén, hermanos. Eran representaciones, representaban al mismo diablo acá en la tierra. Y así hay gente hoy en día, mucha gente mala, malvada. Nosotros vemos en las noticias, ¿verdad? Gente que hasta ellos mismos se dicen ser el mismo diablo. ¿Verdad? Ellos dicen que yo soy el puro diablo, dicen. Hay mujeres que las diablas les dicen. Entonces vemos nosotros y quisieran quizás ellos tener algún tipo de poderes que tiene el diablo para poderle hacer daño a las demás personas. ¿Verdad? Gracias a Dios que no se les es permitido tener tanto poder. Ahora bien, los muertos no tienen recuerdos. A mí me gusta esto porque son comentarios o deducciones a las que llegan personajes que supuestamente son muy estudiados. Y a mí me gusta ver por qué ellos ponen estos comentarios y ponen los versículos de la Biblia para ver por qué es que ellos dicen esto, y a veces no tiene nada que ver. Amén, hermano. Por eso es que es bueno que leamos eso. Dice, los muertos no tienen recuerdos. Y para eso tenemos el Salmo 6 y versículo número 5, que dice así: porque en la muerte no hay memoria de ti. Dice el Salmo 6:5, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, dice el salmista. En el Seol, ¿quién te alabará? Es lo que está diciendo el salmista. Lo que el salmista está diciendo, que en la muerte no hay memoria de ti, o sea, no hay memoria de Dios. Dice, y en el Seol, dice, a donde va la gente mala, ¿quién te alabará? Pues sí, ¿quién va a alabar a Dios en el Seol? Si en el Seol solamente se va a sufrir. Una persona que pueda estar alabando a Dios es una persona que está gozándose, así como nos gozamos nosotros cuando alabamos al Señor. Pero ¿quién va a hacer eso en el Seol?
Si en el Seol solamente de sufrir, de lamento, de lloro, de tormento, ¿verdad? Pero dice el comentario, los muertos no tienen recuerdos. Pero no es cierto. Nosotros sabemos que los que están siendo atormentados en el infierno, en el Seol, sí tienen recuerdos. Entonces, aquí no estamos de acuerdo con el comentario de este, ¿verdad? Y el versículo que él ha citado de Salmo 6:5 no se refiere a eso, sino que aquí está diciendo de que en la muerte no hay memoria de ti, o sea, la gente no se acuerda de Dios, con que no se acordaban acá en vida, no digamos estando allá. Y dice que en el Seol, allá estando en tormento, ¿quién te alabará? Dice el salmista. O sea, el salmista está hablando con Dios, ¿verdad? Y le está diciendo que en el Seol, la gente que va al Seol, que muere, no se va a acordar de ti, le dice el salmista. ¿Y quién te va a alabar estando ya en el Seol, en el infierno? Le está diciendo. Pero no tiene nada que ver con el comentario de que no hay recuerdos, porque recuerdos sí hay. Tenemos también el Salmo 88:12. Salmo 88:12, si lo quieren buscar. Amén. Y es ahí donde yo les digo a ustedes, hermanos, que hay que tener mucho cuidado. No hay que decirle amén a cualquier comentario, a cualquier cosa que a alguien se le ocurra decir amén y decir sí, así es. No, hay que tener criterio propio. Hay que escudriñar las escrituras y pedirle el discernimiento a Dios. Ser sincero, pues, en otras palabras. Ser sincero. Cuando uno es sincero, no le dice amén a cualquier cosa, ni se deja llevar por cualquier corriente, ¿verdad? Salmo 88:12 dice así: serán reconocidos en las tinieblas tus maravillas. Es una pregunta que hace el salmista también. Dice, ¿serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas? O sea, ¿quién va a reconocer en las tinieblas, o sea, en el infierno, las maravillas de Dios? Nadie. Nadie las va a reconocer. No, allá la gente está sufriendo, como ya dije, y no está reconociendo maravillas de Dios. Si no reconoció las maravillas de Dios estando en vida, mucho menos lo va a hacer allá. No, allá lo que va a hacer es maldecir. Maldecir. Sufrir, llorar. Dice, y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Serán recordados? ¿Serán reconocidas en la tierra tus maravillas y tus justicias en la tierra del olvido? Por supuesto que no, ¿verdad? Claro, por supuesto que no. Acá la respuesta tiene que ser no. Nadie va a reconocer las maravillas del Señor estando allá, porque el salmista eso es lo que quiere dar a entender. ¿Vea? ¿Quién va a reconocer tus maravillas estando en las tinieblas, estando en el Seol? Nadie. Ahora bien, fíjense, aquí está otro comentario con el cual no es así, porque dice que no piensan. Dice que no piensan la gente que está en el infierno o en el Seol. Y para eso citan Eclesiastés 9:10. Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eso es lo que dice. Entonces, por eso, todo lo que te viniere a la mano para hacer hoy, que estás vivo, ahora hay que hacerlo. Porque cuando te mueras y te vayas para el infierno, porque ahí está diciendo para el Seol, allá no lo vas a poder hacer. Ahora, si puedes hacer todo lo que te venga a la mano hoy para hacer, pero cosas buenas, eso sería magnífico. ¿Por qué?
Porque si haces cosas buenas, y entre las primeras cosas buenas que debe de hacer la persona es recibir a Cristo en su corazón. Y de esa manera estaría evitando ir al Seol. Porque al ir al Seol no va a poder hacer nada bueno, ni nada malo tampoco. Porque allá va a ir a tormento, allá no va a tener lugar. Y el versículo lo dice bien claro, dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, dice, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, allá no hay nada. Allá se va a sufrir nomás. Entonces, no estamos de acuerdo con el comentario que dice el traductor acá, que dice que no se piensa. Ahí no tiene nada que ver eso, que no se piensa. La verdad es que sí se piensa. No como para estar queriendo inventar cosas, ¿verdad? Ni para querer trabajar. Pero sí hay una lucidez mental ahí en ese lugar. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros ya leímos Lucas 16, 23. Y allí en Lucas 16, 23 dice que sí se piensa, que sí hay memoria. Menciona a un hombre rico que está en tormento y que vio a Lázaro en los senos de Abraham, que estaba siendo consolado. E incluso le habla a Abraham, conoce a Lázaro, conoce a Abraham. Y le dice que tiene 5 hermanos y le pide de favor que vaya a predicarles para que no vayan a ese lugar. Entonces sí se piensa. Amén, hermano. No podemos decir que no es así. Y la Biblia no se contradice. Y por eso es que no estamos de acuerdo con el comentario de que no se piensa. ¿Y sabe quiénes son los que dicen esto? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová sí le dicen y le citan Eclesiastés 9:10. No, dice, si allá no hay nada, dice, ahí se acabó todo, dice. Y le leen y dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahí no hay nada, la persona está muerta. Así dicen ellos. Pero, y Lucas 16, 23, o del 20 en adelante, ahí dice todo lo contrario. Bien, dice que no hablan, fíjense, de que no hablan y nosotros sabemos que sí hablan. Y citamos de nuevo Lucas 16, 23, que sí habla. Porque este personaje que estaba en tormento estaba hablando con Abraham. Ahora, hablan entre ellos. Amén, hermano. Esto es bien importante que lo entendamos, que entre ellos hablan. Entre los muertos, pues, entre las almas, entre los espíritus de los muertos, entre ellos hablan. No, claro, un muerto no va a venir a hablar con una persona viva, humanamente hablando como estamos nosotros. Eso no se puede. Y el mismo Abraham le dijo a este rico que no se podía, que había una gran cima entre ellos y ellos, ¿verdad? Que entre los vivos, le quiso decir, hay una gran cima entre los vivos y los muertos, como para que Lázaro fuera a hablarle a los hermanos que él tenía para que se arrepintieran y no fueran a ese lugar. No se puede. Les dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, a ellos escuchen, ¿verdad? Pero como no quisieron tampoco escucharlas, eso es lo que le pasa a mucha gente. Dije que no hablan. Salmo 31, 17. En la parte B del Salmo, del versículo 17, parte B, dice, sean avergonzados. ¿Sí, así dice? Sean avergonzados los impíos. Estén mudos, dice, en el Seol. Solo porque el salmista está diciendo que sean avergonzados y que estén mudos, ya el comentario dice que no hablan. Entonces, no es así. 5 más. No es así. Tenemos también el Salmo 94, 17. Salmo 94, 17 dice,
dice, si no me ayudara Jehová, pronto moriría mi alma en el silencio. Por eso dice que no habla. Los que están en el Seol no tiene que ver. Yo no le encuentro la relación acá. Si no me ayudara Jehová, dice, pronto moriría mi alma en el silencio. No tienen palabras, dice, de alabanza. Es otra cosa, claro, que no pueden estar alabando a Jehová en el infierno. Ya vimos el Salmo 6.5, ¿verdad? Ajá, sí, ya lo vimos. Salmo 6.5. No tienen, donde dice que no tienen palabras de alabanza. Por supuesto, allá no van a alabar al Señor. Leemos también el Salmo 39. Salmo 39 dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Dice, ¿te alabará el polvo? Es la pregunta que hace el salmista. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Note que está diciendo a la sepultura, no está diciendo el Seol. A la sepultura, o sea, donde va a ser sepultado. El cuerpo, no está diciendo que va a ir al Seol. Dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Pregunta el salmista. Y vuelve a preguntar y dice, ¿te alabará el polvo? Claro, como él dice, cuando yo descienda a la sepultura, me voy a convertir en polvo. Y eso dice la Biblia, ¿verdad? Que el polvo vuelve al polvo como era, ¿verdad? Entonces, y por eso le hacen la pregunta, ¿te alabará el polvo? Por supuesto, el polvo no va a alabar al Señor, ¿verdad? No puede el polvo alabar al Señor. Dice, ¿anunciará tu verdad? El polvo podrá anunciar la verdad del Señor, un cuerpo muerto que se convierte ya en polvo. Por supuesto que no. No puede anunciar ni alabar al Señor. Dice también que no trabajan. Y otra vez volvemos a Eclesiastés 9:10. Y claro, no trabajan y que van a andar trabajando, pues. Allí sí tiene razón, ¿verdad? Ahí tiene razón el comentario donde dice que no trabajan. Claro que no trabajan. Allá no van a trabajar. Allá van solamente a sufrir. Eclesiastés 9:10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo. Allá no hay trabajo. Yo creo, hermanos, que nos vamos a quedar hasta allí, porque creo que ya van quizás, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta allí y luego vamos a seguir estudiando el Seol. Algo bien importante que debemos de notar, hermanos, es que no menciona el fuego. Yo he estado observando eso, todos los versículos, todos los estudios que hemos hecho, no menciona el fuego del infierno. Y ya digo, ya estudiamos el infierno, el Hades, el Tártaro, Seol, Gehenna. En el tema del Gehenna es que menciona algo de fuego, pero si ustedes observaron en ese tema, enseña que el fuego al que hace referencia es a los niños, a los hijos de los israelitas que quemaban vivos allí en el ¿qué dije? Gehenna. En el Gehenna, que es el valle de Hinnom, que por eso Jehová dijo de que se iba a llamar mejor el lugar de la matanza, en ese lugar, porque allí quemaban a los niños vivos, ¿verdad? Pero vamos a seguir estudiando todo lo que tiene que ver con el infierno hasta que lleguemos al horno de fuego. Amén. Amén. Bendito Dios. Vamos a quedarnos hasta acá. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por ser el Señor bueno con nosotros. Padre que estás en los cielos, te damos gracias a esta hora, bendito Dios, porque tú eres bueno con nosotros. Muchísimas gracias, Padre,
Te alabamos, te bendecimos, te suplicamos que nos guardes siempre en tu mano poderosa, bendito Dios. Bendecimos a toda la familia, Padre Santo, donde quiera que nuestros parientes se encuentren, allá hacemos llegar bendiciones hacia ellos. Te suplico por mi hija Brenda, bendito Dios, en el nombre de Jesús. También te suplico por mi sobrino, bendito Dios, Eduardo. También en el nombre poderoso de tu Hijo amado, bendito Dios. También te pido por mi hermano Hugo Guardado, que está ahorita conectado con nosotros. Que Dios te bendiga, Hugo, que Dios bendiga allí a toda la familia, que Dios bendiga a la iglesia también. En el nombre de Jesús te bendecimos a toda tu familia, a mi hermana, a mi madrecita, allí en casa. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos a toda la familia Chalón también, donde quiera que ellos estén. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos.